Uno debe de provocar esa parte de sentirse orgulloso de sus raíces. En 1521 marca una fecha, la caída de una gran ciudad, pero la resistencia de 25 millones de indígenas en México. Descolonización significa que deje de ser colonia de una cultura extranjera que creo que es la mía y es falso, no es la mía. 500 años han resistido. Y durante 500 años lo único que han pedido es justicia social. Y en México parece que apenas hasta hoy, después de más de 500 años, empiezan a tener voz, empiezan a ser escuchados. Sí, en México hay 25 millones de personas, de ciudadanos, que habitan dentro de las fronteras de nuestro México, que se sienten, definen y aceptan, según el INEGI, como indígenas. Solamente 25 millones de una población de 130 millones. ¿Cuántos mexicanos hay que aún no aceptan por miedo, por temor al rechazo, a la discriminación, que son indígenas? La discriminación racial por etnia, la discriminación en México por religión y la discriminación en México por raza es una realidad. En México y existe el racismo. Tenemos que aceptar el problema para poder solucionarlo. Ay, qué prisa, qué feo. Viéndola a una señora que no está haciendo absolutamente nada, que se salga. Sí, señora. Sí, señora. Es algo que nos han inculcado este mundo occidentalizado. Así llegaron los españoles, así llegaron los europeos a toda América imponiendo un racismo. Este sistema económico está sustentado sobre el racismo. No se entendería la modernidad sin la exclusión de raza y sin la explotación de las razas diferentes a las europeas en América, en África y en Asia. Fuera de Europa, todas las demás razas para los europeos no tienen las mismas oportunidades, ni se les dan las mismas oportunidades. No tienen derecho a la democracia, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a un trabajo bien pagado, porque no están dentro de lo que ellos conocen como raza superior. Crearon una historia, fabricaron una historia, y en todas las universidades del mundo occidentalizado así la aprendemos todos. Europa es la cúspide del mundo civilizado y todos los demás somos bárbaros. Eso es lo que han inculcado, y es por ese motivo que en toda América Latina hay millones de indígenas que se niegan a reconocerse como indígenas por ese miedo al rechazo, a la exclusión. Es donde debemos demostrar que sí somos mexicanos, que tenemos nuestras raíces. Hay infinidad de videos en YouTube o en cualquier red social en los que se ve el ataque sistemático al mexicano, al peruano, a cualquier nación de América Latina o de África en Europa, ya sea en España, ya sea en Francia, ya sea en Inglaterra, cualquier país. Eso nadie lo puede negar. En Estados Unidos está mucho más marcado ese racismo. Es que la raza, el racismo es un principio organizador de la economía política. En México sigue existiendo, y por más que estos sociólogos desafortunadamente insistan que es una lucha de clases, les digo no, no es una lucha de clases, y es el racismo institucional impuesto por la Academia Europea desde hace 150 años en México y en toda América Latina. Cuando ya esto se transforma en genocidio sistemático de poblaciones enteras, eso es racismo.
y en México ocurre desde hace 500 años. Las poblaciones nativas de México mueren de hambre aún. Si bien es cierto que hay grandes esfuerzos porque eso cambie, no es suficiente. Esa es la gran diferencia entre ser una sociedad clasista o una lucha de clases y el racismo que existe en toda América Latina. No hablemos de las oportunidades educativas y ni hablemos de las oportunidades de autogobernarse. Eso en México es evidente. La mayor parte de los gobernantes de México en los últimos 100 años, todos han sido criollos, orgullosos de sus raíces europeas. Gobernadores, senadores, presidentes municipales, orgullosos, manifiestan tranquilamente sus raíces europeas. No digo que no hayan podido llegar, pero son los menos los indígenas que han gobernado sus estados y que han gobernado sus municipios. Simple y sencillamente no se ha ido la colonia. La colonia en América Latina sigue existiendo y la colonización transformó en una administración colonial. Eso es lo que está viviendo América Latina y es lo que hoy México intenta cambiar. Cuando en México pensemos en nuestros beneficios, entonces dejaremos de ser administrados colonialmente. Sí, también en lo académico estamos colonizados. No solamente cobraron la vida, la religión que a punta de espada fue impuesta. Además, mataron nuestra cultura y esto es un genocidio académico, cultural, epistemológico. Es un genocidio del pensamiento filosófico nativo de América. Ese es el tipo de resistencia que existe de los pueblos originarios de América Latina. En América fue el esfuerzo y la generación tras generación lo que crearon grandes civilizaciones como la Inca y la Azteca, la Mixteca, la Olmeca o la Maya. No fue el saqueo, no fue el pirataje y no fue este tipo de pirataje moderno que es el sistema financiero internacional. Las 5 grandes culturas del mundo, la china, la egipcia, la mesopotámica, la mexicana y la inca, han prevalecido y prevalecerán por siempre. Como siempre, les agradezco la atención a este video y me alegra mucho que estén bien.